los precios para para la especialidad en costos. Tenemos el precio especial, en forma presencial, el premium, que consiste en el pago de contado, en el cual los gastos de titulación se condonan. En la forma virtual tiene un 25% de descuento. Igual, los gastos de titulación se condonan. En la promoción Gold es en pago en cuatrimestres más los gastos de titulación. Igual en la forma virtual tiene un 25% de descuento, pagando en cuatrimestres más los gastos de titulación. La promoción Premium, el pago de contado tiene que ser antes del 31 de agosto. Los precios para asociado es de 44,900, en presencial y en virtual de 37,045,42,50. De personal de asociado 54,700 y 45,127,50. No asociado 64,600 y 53,295. Para obtener el grado académico se necesitan hacer el pago de los 8,000 pesos de la titulación. Obviamente, con el pago de contado, estos se condonan. En pago cuatrimestral, la inscripción tiene que ser de 5,000 pesos antes del 31 de agosto. El precio para forma cuatrimestral para asociados es de 49,390 y 37,042,50 en forma virtual. 60,170 para precio de asociado y 45,125,50 igual al precio de asociado, pero en forma virtual. El no asociado es de 71,060 en presencial y 53,295 en forma virtual. Estos costos se adicionan a los 8,000 pesos de los gastos de titulación. Para inscribirte a nuestra especialidad en costos, producción y mejora continua, es llenar la solicitud de inscripción, donde vienen tus datos personales, estudios profesionales, si eres asociado de alguna parte, de algún otro colegio, datos de facturación, esquema de pago y la forma de pago. Las formas de pago que tenemos es transferencia efectivo, cheque, tarjeta de crédito o débito y PayPal. La documentación que tienes que entregar para ser parte de la especialidad es una copia de tu título profesional, cédula profesional, un acta de nacimiento con código QR en caso de que sea en forma virtual, currículum, vitae, INE y CURP. Para la entrevista, se necesita hacer una cita con el representante del comité académico y con el coordinador académico. Puede ser en forma virtual o presencial. Para más información podemos asesorarte con mi compañera Adriana Mesa o personalmente conmigo, y aquí les dejamos nuestros teléfonos y correos electrónicos para que puedan, si está algún interesado de ustedes, poder ingresar a nuestra especialidad. Bueno, pues muchas gracias, Kate, por la información. Y bueno, aquí nos estará acompañando Kate para cualquier duda que tengan más adelante. Bueno, pues continuando con nuestro webinar, me voy a permitir hacer la presentación de los expositores, a leer su currículum para que estemos quiénes son, ¿no? El ingeniero Javier Rojo Grijalva es director general de la firma Rojo PM Consultores. Es miembro de las comisiones de Contabilidad Administrativa y Costos, Vinculación, Finanzas, así como instructor en Diplomado en Costos, especialidad en Costos, Administración de Proyectos, Planeación Estratégica y MRP del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Es mentor en programa de mentoría con Banregio, consultor en programa de internacionalización de empresas, consultor en desarrollo de proveedores en el ITESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. También es consultor en desarrollo de proveedores en el Centro de Competitividad México y en la Fundación para el Desarrollo Empresarial. Vicepresidente de Proyectos de Inversión en la Cámara Nacional de las Empresas de Consultoría Delegación Jalisco en el periodo de 2016. Es 12 años como director de proyecto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, enfocado a desarrollo de capacitación y consultoría empresarial en el estado de Jalisco, teniendo como base al sector de las artes gráficas. Es diseñador y operador de proyectos con fondo público-privado a nivel municipal, estatal y federal. Es egresado de la Ingeniería Industrial por el ITESO
tiene un posgrado en maestría en Ingeniería y Gestión de la Calidad y con una experiencia de más de 23 años en consultoría empresarial certificado en desarrollo de proveedores por el PNDUT, formación de recursos humanos por competencias laborales por el CITENFOR y formación de clúster por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, manufactura esbelta por Compite AC. Y nuestro otro expositor, el licenciado en Contabilidad Pública, Víctor Hugo Aguayo Becerra. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, distinguido con el Premio de Excelencia Académica. Cuenta con una especialidad en el Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Cuenta con diplomados en Fiscal, Laboral y de Normas de Información Financiera en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y actualmente cursa la maestría en Impuestos en el Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco. A él, desde hace más de 20 años, es el director de la firma Aguayo Mendoza y Asociados, donde ha colaborado con empresas de diversos ámbitos como industria manufacturera, maquiladoras, prestadores de servicios educativos, distribuidoras mayoristas de artículos de importación, entre otras. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos desde el año 1996, miembro de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente desde 1999, miembro fundador de la Comisión de Contabilidad Administrativa y Costos de este colegio en el año 2012, misma que presidió de los años 2015 y 16. Presidió la Comisión del Apoyo al Ejercicio Independiente de este colegio en los años 2017 y 18 y actualmente es presidente de la Comisión de la Especialidad de Costos, Producción y Mejora Continua de este colegio. Ha sido expositor de los diplomados de costo y diplomado fiscal organizados por el Colegio de Contadores y en diferentes colegios de la región, como Irapuato, Puerto Vallarta, Michoacán, así como en la Coparmex, Canaco, Afanjar, ANADE y CIAT, entre otros. Bueno, pues como verán, tenemos unos excelentes expositores con mucha experiencia en el campo y bueno, pues les cedo la palabra a ellos. Las preguntas que surjan durante la sesión las estaremos contestando conforme vayan saliendo las dudas. Entonces, tenemos los micrófonos cerrados, entonces sus preguntas serán por medio de chat. Gracias. Gracias, buenas tardes. Víctor, adelante. No, adelante Javier, igual tú nos compartes la presentación. Muchas gracias a todos y pues iniciamos. Bien, buenas tardes a todos. Espero que se alcance a ver bien la presentación. Si por ahí me pudieran hacer una confirmación vía el chat nada más para saber que la estamos viendo bien todos. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos todos. Pues nuevamente agradecerles a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, su asistencia. Siempre es un gusto colaborar con una organización tan profesional, tan seria, y formar parte de este equipo de trabajo. Muy agradecido de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy vamos a tocar algunos temas importantes que tienen que ver con el tema de la planeación estratégica, sus aspectos operativos, financieros, de costos y fiscales, temas que de alguna manera profundizamos mucho más dentro de la especialidad de costos y que bueno, vamos a irlos desarrollando, pero creo que hoy nos vamos a llevar un buen material y una buena cantidad de conceptos para el desarrollo. Bueno, ya nos hicieron favor de presentarnos, tanto a mi compañero Víctor Hugo y su servidor Javier Rojo, por lo cual, bueno, ya omitiré este pedazo para no repetir. Vamos a tocar básicamente 6 temas durante este tiempo de trabajo, qué es y cómo impacta en áreas operativas y fiscales la planeación estratégica, cómo se mueve un forecast y un armado de presupuestos, un diseño de estructura del costo de producto o servicio, por dónde va, la cadena de valor dentro de la organización y sus diferentes impactos, qué se prevé para los escenarios, el cierre del 2020 y el 2021 como elementos para integrar dentro de nuestra planeación estratégica de las empresas. Y claro, muy importante, el papel del contador público como un asesor integral de negocios, que creo que también es uno de los temas importantísimos que iremos desarrollando, pero en esencia el contador es el hombre de confianza del propietario, del empresario, de los consejos de dirección. Es una gente que conoce las entrañas de la empresa, por lo cual su valor o de aportación
desde mi punto de vista es altísimo, ¿no? Entrando un poquito en materia y entrando a tratar de entender cómo impacta una planeación financiera en estas áreas operativas y fiscales, a mí me gustaría tratar de entender la planeación estratégica como una forma de definir el rumbo que vamos a trabajar dentro de la empresa. Entonces, al tratar de definir el rumbo, es forzar o hacer que las cosas vayan hacia donde nosotros queremos ir, en lugar de que las cosas nos estén moviendo a nosotros. Y hay aquí tres frases que me encantan, que me hacen a mí muchísimo sentido. La primera de ellas es que nos dice que la mejor manera de predecir el futuro pues es inventarlo. Cuando yo creo y yo visualizo mi futuro y hago las estructuras necesarias dentro de mi organización, lo estoy creando y es la mejor manera de poder decir a dónde voy a llegar y cómo voy a llegar. La segunda frase que para mí es muy importante del señor Miyamoto Musashi es que la estrategia es la base de la victoria. Planear el trabajo, analizar mis fuerzas, analizar mis debilidades, analizar el terreno en el que estoy compitiendo, es el que me permite definir cómo voy a trabajar. Y esto va tomando muchísimo sentido desde que vamos estructurando la misión de la empresa, el objetivo. Me detengo un poquito en estas dos porque luego suele sonar como a frases muy trilladas, ¿no? Siempre que trabajamos con las empresas nos dicen, ¿cuál es tu misión? Ah, pues mi misión y mi visión son ser una empresa de clase mundial con proveedores de primer mundo y otorgando un servicio de máxima calidad. Pero curiosamente, en todo este tipo de frases nunca nos dicen a qué se dedica la empresa, qué hacen, cuál es el mercado objetivo, para dónde van. Entonces, es muy difícil hacer permear esto al equipo de colaboradores y a nuestros clientes si no les logramos definir qué hacemos. Un poco en broma, de repente les suelo decir, bueno, es que yo puedo agarrar esta misión, esta visión y llevármela a un puesto de tacos. Y el puesto de tacos también ofrece productos de la más alta calidad, con las mayores medidas de higiene. Y bueno, valga el comparativo un poquito tan drástico, pero es cuando no tenemos una identidad. Y esto son los valores de la empresa. Es lo que, por ejemplo, nuestros padres nos han enseñado toda la vida: trabajar con honestidad, con rectitud, con puntualidad, con respeto a los demás. Y esto es lo que nos va guiando, nos va formando en el rumbo. Los valores son altamente importantes en la definición de la identidad de la empresa, de quién es. Y eso es una parte muy fuerte del armado de la estrategia. La tercera frase: no planear es planificar el fracaso. Definitivamente creo que la mejor manera de obtener la mediocridad es simplemente dejarnos llevar por las circunstancias y echarle la culpa a las circunstancias y al resto de nuestro entorno de todo lo que nos va pasando, en lugar de ser nosotros los que tomemos el control y la responsabilidad de nuestras acciones. Entonces, de ahí es en donde surge esta estructura de misión, objetivo, estrategias, tácticas, que van a impactar definitivamente en el área de operaciones de la empresa, va a impactar en las tomas de decisiones al tener información financiera y obviamente tiene que ver también mucho con nuestra responsabilidad fiscal y la forma como vamos llevando todo este tipo de detalles. La planeación estratégica como tal es una actividad administrativa. ¿Por qué es administrativa? Porque surge en la parte donde actúa el consejo de dirección de la empresa, donde está la parte directiva con algunas asesorías profesionales, dependiendo del caso, para hacernos llegar de cierta información clave. Pero el objetivo siempre de esta planeación o de este trabajo es definir la dirección y el objetivo de la organización en un largo plazo. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tema que hemos tenido, pues bueno, todo este año que nos ha traído sacudidos, el tema del COVID, de la pandemia, porque nos ha golpeado en todas las estructuras de nuestra planeación, en todos los objetivos y en la forma como vemos también nuestras cadenas de suministro, cómo nos integramos hacia adelante, hacia nuestros clientes, pero también cómo nos integramos hacia nuestros proveedores. Entonces, el reajustar el plan, si los supuestos cambiaron, el plan tiene que cambiar. El plan que hicimos en diciembre, en noviembre, en octubre, dependiendo de la etapa en la que la empresa lo haya realizado, pues definitivamente cambió sus supuestos. Por lo tanto, el plan se debe de reestructurar hacia las nuevas realidades y hacia las nuevas circunstancias, ¿no? Una planeación estratégica tiene algunas características. Básicamente, la estrategia va a definir, y fíjense la importancia de esto, en qué negocios debe de estar la organización en el largo plazo. Por eso es muy importante poderlo reflejar
desde el sentido de la visión y la misión. ¿Qué hace mi empresa y qué no hace mi empresa? Entonces, ¿en qué tipo de negocios quiero estar metido? Y una vez que tengo claro este concepto, mi segundo paso es cómo debo de asignar los recursos para lograr los objetivos, entendiendo que no solamente manejo recursos financieros, tengo recursos humanos, tengo recursos materiales, tengo recursos de tiempo. ¿Cómo los voy a asignar para que sumen y cada uno de ellos vaya construyendo en función de un objetivo que tengo trazado dentro de mi organización? La estrategia debe de enfocarse en los clientes. Esto es importantísimo. El cliente es el que está aportando los recursos para mi empresa. Es la fuente de dinero bueno, como todos lo sabemos, en la parte administrativa contable, el flujo de efectivo es prioritario para que la empresa pueda mantenerse operando. Claro, obviamente están las utilidades, pero necesito tener un circulante, un dinero regular que está entrando y saliendo, y es la vida de la empresa. Por lo tanto, en momentos de definición de mi planeación, tengo que pensar en a qué tipo de clientes debo de servir. Y aquí la pregunta pues es relativamente simple. ¿Cuáles son los clientes rentables de mi compañía? ¿Y cuáles no son los clientes rentables de mi compañía? ¿Cómo lo vamos a saber? Teniendo una estructura financiera contable limpia, bien armada, para poder saber realmente el costo de ventas hacia mis clientes, pero también cuál es la carga de fijos, cómo están asignados, para poder saber dónde está su rentabilidad. Y algo importantísimo es cómo otorgarles mayor valor agregado. Aquí quisiera hacer una brevísima acotación en el término de valor agregado. La mayoría de la gente asocia valor agregado o lo confunde con servicio. Valor agregado, nos dicen, es como dar un extra, es dar un plus, es esforzarme un poquito más por mi cliente. Eso es servicio y es muy importante. Pero valor agregado, como nos lo define la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, valor agregado es todo aquello que aporta mayores utilidades, mayores sueldos y salarios y mayor pago de impuestos, entendiendo que el pago de impuestos es para el prestador de servicios común, nuestra autoridad gubernamental en temas de servicios de agua, de luz, electricidad, seguridad, etc. Hay 1000 cosas que se nos proveen para que puedan funcionar nuestras organizaciones. Entonces, el valor agregado, de alguna manera, es como traducirlo en cómo mi producto o mi servicio hace que mi cliente gane más dinero. Fíjense la importancia de esa vinculación. Entonces, esto nos va a llevar a establecer actividades que van a representar las acciones específicas que definí dentro de la estrategia. La estrategia me orienta al tipo de clientes que debo de tener, y las actividades deben de tener una relación de responsable y de tiempo. Son dos ejes bien importantes. Toda acción planificada dentro de la empresa tiene que tener un responsable asignado y una fecha de cumplimiento de esta actividad o meta. Para poder ver este cumplimiento, voy a trabajar un tema de indicadores, ¿ok? Los famosos KPIs, el Key Performance Indicator, que no es otra cosa más que el indicador clave de desempeño o clave de gestión. Son los indicadores clave que me van a decir que la empresa está obteniendo los números que quiero obtener, que está en el margen de cobranza que quiero estar, que está obteniendo las utilidades que debe de tener, que está renovando la cartera de clientes en el tiempo que la debe de renovar. Y esto me da una serie de indicadores, 5 que pueden ser relativamente fáciles de decir, pero que implican todo un trabajo detrás para llegar a ellos. Indicadores operativos que tienen que ver con el funcionamiento interno de la empresa, de capacidad en cuanto a la capacidad instalada para la prestación del servicio o la manufactura. Indicadores financieros que me empiezan a hablar un poco de la sanidad de la empresa, y 2 indicadores más que me gustaría cederle la palabra a mi compañero Víctor Hugo. Sí, bueno, pues sí, como bien comentas, Javier, hablando del tema de indicadores como parte de la planeación estratégica de toda organización, algo que hemos visto en algunas empresas en las que hemos colaborado es que hay un divorcio, pues, en el tema de la planeación estratégica, porque no se incluye esta parte fiscal y sobre todo el tema de la labor que tiene o que hace un área de Contraloría, ya sea interna o incluso externa, ¿no? Definitivamente, si ya nos hablaba Javier que parte de los objetivos fundamentales de la planeación estratégica es
definir el destino que la organización le quiere dar a los recursos, pues creo que coincidirán conmigo que si fiscalmente no incorporamos una especie de planeación o planificación de los efectos que esto tiene, pues se nos van a ir, queramos o no, los recursos de la organización ahí, o vamos a tener que estar en la disyuntiva, y muchas organizaciones luego escuchamos las quejas de que no pueden implementar los planes que tienen porque sus recursos tienen que dedicarlos al cumplimiento de obligaciones fiscales, entiéndase principalmente el tema de pago de impuestos, ¿no? Y bueno, aterrizando o comentando con ustedes algunos indicadores muy específicos que pudiéramos recomendar, ya hablando de incorporar estos temas fiscales a un esquema de planeación estratégica. Hablamos, por ejemplo, en el ámbito del impuesto sobre la renta. Como ustedes bien saben, el impuesto sobre la renta es un impuesto que en términos generales grava la variación positiva en el patrimonio. Es decir, el ejemplo típico, bueno, las utilidades, ¿no? Yo tengo operaciones en todo el ejercicio 2019, genero 1,000,000 de pesos de utilidad. Esto significa que hubo un incremento positivo en mi patrimonio, y entonces tengo que terminar presentando mi declaración anual, haciendo cuentas con la autoridad, y si tengo que cubrir algún impuesto sobre la renta por esa utilidad, pues ese es el momento de hacerlo. A final de cuentas, en la planeación estratégica, y digo aquí Javier probablemente no me dejará mentir, o igual sería interesante escuchar algún comentario de su parte, si la dividimos en ocasiones por ejercicios. Oye, vamos a planear para el ejercicio 2019 o el 2020 o el 2021. Sin embargo, dependiendo el giro en el que esté nuestra organización, por el ciclo económico que la envuelve, puede ser que no empate con el año de calendario. Y hay que tener en cuenta que para efectos de impuestos sobre la renta, que es lo que estamos hablando, y el indicador que les sugiero es este de no perder de vista que a final de cuentas en diciembre tengo que hacer un cierre para efectos fiscales. El ejemplo típico es, por ejemplo, la industria juguetera o la industria de no sé, regalos navideños, que pueda esa empresa tener una operación muy importante al cierre del ejercicio. Bueno, va a tener en ese último trimestre, por ejemplo, del ejercicio, ingresos importantes. Tiene que planificar, porque luego esos ingresos que en su capital de trabajo se va a convertir probablemente en efectivo o en cuentas por cobrar, pero que para efectos fiscales se puede entender que ya generó la utilidad, y puede no tenerlo todavía líquido, o cuando lo hace líquido esa cuenta por cobrar, lo necesita ya para reinvertirlo en compras, etcétera, etcétera. Entonces, es un elemento que no hay que perder de vista. Tenemos un corte para efectos fiscales que en el caso de impuestos sobre la renta son ejercicios y años de calendario a final de cuentas, ¿no? Otro indicador que ese, pues bueno, creo que sí la mayoría de las organizaciones lo tienen muy en cuenta, que es el tema de los pagos provisionales. Como sabemos, si estamos hablando de una persona moral, pues la fórmula es muy sencilla. Los ingresos que yo tengo que acumular por el mes que corresponde, por un coeficiente de utilidad que puede ser del año anterior o como máximo de los 5 ejercicios anteriores, y a esa utilidad estimada le tengo que aplicar la tasa de impuesto. Entonces, bueno, a final de cuentas, pareciera o es muy sencilla la fórmula de su determinación, pero dentro de esta planeación habrá que considerar qué tamaño de recursos necesito destinar para ese pago provisional y cómo tengo que ir midiéndolo, ¿no? Puede haber algunas, no sé, políticas de manejo, por ejemplo, de emisión de CFDIs que me afecte en este indicador en específico. Si yo, en lugar de facturar a precios netos o manejando una serie de listas de precios diferentes, y facturo a final de cuentas el precio que tengo yo ya pactado con cierto número de clientes, o la otra alternativa es que yo hago descuentos a través de notas de crédito, ¿sí? Tiene un efecto, un resultado diferente en el tema de pagos provisionales. Entonces volvemos a lo mismo.
es un indicador que hay que cuidar para que por ahí no se nos vayan los recursos que requerimos para cumplir objetivos de la planeación estratégica, ¿no? Muy importante, hay que calcular nuestra tasa efectiva en la organización. ¿A qué se refiere este indicador? Oye, es muy útil que tú determines de tus ingresos cuál es la tasa que efectivamente terminas pagando de impuestos sobre la renta. Porque estarán de acuerdo conmigo en que no es el 30%. El 30% es la tasa que aplicamos a las utilidades. Aquí hablamos en este indicador y que es el que sugerimos que tengan en cuenta sobre los ingresos. Es decir, si por cada 100 pesos que yo vendo resulta ser que mi margen de utilidad neta antes de impuestos es del 20% y la tasa es del 30% sobre ese 20%, pues significa que estamos hablando de que yo tengo una tasa efectiva del 6% sobre mis ingresos, ¿sí? Y obviamente en medio, este ejemplo que les doy es muy sencillo, en medio puede haber pérdidas fiscales que puedo tener pendientes de amortizar, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de hacer un análisis, vuelvo al punto de qué tamaño de recursos voy a requerir para el cumplimiento de obligaciones en cuanto a impuestos sobre la renta, este es un indicador importante, ¿no? Otra situación que no hay que perder de vista, ya lo mencionó Javier. Oye, ya analicé yo cómo quiero ver a mi negocio en 3 años, ¿sí? Más allá de esto que ya nos compartía Javier, de los errores a veces que encontramos en el tema de misión y visión, donde queremos ser la empresa que ofrece mayores productos de calidad en la región y posicionarme como tal o cual de tamaño en el mercado, etcétera, etcétera. Bueno, para lograr cualquier objetivo, incluso los realistas, los que sí pueden alcanzarse, se requieren recursos. Entonces es muy importante valorar y tomarlo incluso como un indicador, diría yo, el tema de la deducibilidad de esos proyectos de inversión que yo tenga. Oye, necesito abrir una línea de ventas foráneas en el Pacífico. Ok, ya probablemente como planeación estratégica y como veremos más adelante en el forecast y en el presupuesto que ya nos explicará Javier, definiremos cómo vamos a lograr esos objetivos y le vamos a poner números. Ok, la parte fiscal que debemos incorporar a esto de la planeación estratégica es simplemente si voy a requerir incorporar a mi flotilla 5 vehículos, ¿cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista fiscal? Porque si puedo seleccionar la mejor alternativa, vuelvo, insisto en el punto, voy a tener disponibilidad de recursos para que la organización cumpla con sus objetivos. Simplemente hay una gran diferencia, seguramente ustedes coincidirán conmigo, si elijo una compra de esos automóviles a si elijo un arrendamiento de los mismos. Y dependiendo el plazo y dependiendo los montos y dependiendo, por supuesto, la deducibilidad. De igual manera, oye, voy a tener un crecimiento en mi planta productiva, ¿sí? Caray, pues resulta ser que esta maquinaria que yo puedo valorar para ese proyecto de inversión pudiera ser con energías renovables, que me da tasas de deducción muy agresivas. Caray, pues bueno, ya a la hora que yo valore ese proyecto de inversión, probablemente no voy a tomar en cuenta nada más la inversión propia que me cuesta tecnológicamente que me es más conveniente, sino que puede incorporar este elemento adicional que puede inclinar la balanza hacia dónde voy. Oye, es que no tengo para hacer una inversión de ese tipo de tecnología. Oye, pero ya determinaste y lo ligo con el indicador anterior. Tu tasa efectiva es del 10%. Bueno, pues lo que vas a poder hacer deducible de una forma más acelerada, en este ejemplo que doy, de ese tipo de inversión de maquinaria que utilice energías renovables, pues puede ser que le pegues a la tasa efectiva y ya tienes de esa manera una contribución para que logres tus objetivos, ¿no? Entonces, pues bueno, 4 comentarios, algunos indicadores en cuanto a impuestos sobre la renta. Y bueno, el tema del IVA, más que indicador,
hay que vigilarlo de manera integral porque, como ustedes bien saben, es un impuesto que impacta el flujo de efectivo. De igual manera, es un impuesto muy sencillo en su determinación. Sin embargo, dependiendo la actividad en la que se desarrolle la organización, puede convertirse en un verdadero problema. Entonces, simplemente no perder de vista que es un elemento más dentro de todo esto de la planeación estratégica, ¿no? No sé exactamente, Javier. Y bueno, veíamos en una de las láminas anteriores, creemos que este tema de la función de Contraloría, el tener un área robusta para ejerciendo en una organización, nos puede permitir el que los objetivos planteados en la planeación estratégica, la organización pueda cumplirlos. Y además, bueno, como ya nos decía Diana, este webinar está organizado para presentarles a ustedes de una manera, por supuesto, por cuestión de tiempo, muy puntual de algunas cosas que vemos a fondo en la especialidad, y evidentemente creemos que quienes nos pueden acompañar en la especialidad les vamos a enriquecer muchísimo en cuanto a herramientas para poder llegar a ejercer en sus organizaciones una función de Contraloría. Y bueno, vean estos 10 puntos que un autor que consultamos por ahí plantea, y que bueno, coincido con ellos, por eso se los presento, de qué es lo que debería incluir esta función de Contraloría. Contabilidad financiera, ya nos hablaba Javier cuando hablaba de indicadores, de los indicadores financieros, por ejemplo. Bueno, pues hablamos de la contabilidad financiera. ¿Quién lo debe vigilar y quién lo debe reportar? Pues Contraloría. Presupuestos y planeación va de la mano de planeación estratégica y bueno, lo veremos también un poquito más adelante. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Pues bueno, ya les di yo algunos ejemplos de indicadores que sin duda el área de Contraloría debería estar vigilando su adecuado cumplimiento. Evidentemente, auditoría interna, control administrativo, diseño, informe y evaluación de desempeño. Pues le suena que son los indicadores operativos que nos comentó Javier. Yo creo que sí, ahí están. Salvaguarda de activos, estudios especiales, proyectos de inversión, por ejemplo. Ok, si quiero abrir una sucursal o una línea de distribución en todo el Pacífico, ok, pues tenemos que hacer un estudio. No podemos quedarnos nada más en la intención e incluso no porque tengamos los recursos económicos suficientes para hacerlo, significa que puede ser la mejor decisión. Entonces, el área de Contraloría nos puede ayudar a hacer un estudio adecuado de procesamiento de datos. Pues bueno, hoy que estamos en una época en la que la información es muy valiosa, pues bueno, el área de Contraloría tiene a su cargo el procesamiento de datos. Y por último, en este listado, el tema de los costos. Evidentemente, muchos de los, por ejemplo, participantes que tenemos el día de hoy, probablemente, si no es que ya están en un área de Contraloría, probablemente se aspire a un área de Contraloría. Y creo que de estos 10 puntos, sin temor a equivocarme, todos y cada uno de ellos los tocamos de alguna manera en las diferentes materias que se desarrollan en la especialidad. Y bueno, van muy de la mano de este tema que hemos platicado de planeación estratégica, ¿no? Bien, otro de los puntos importantes, una vez que definimos la planeación estratégica, que vimos las consideraciones que tiene que ver con los indicadores operativos, con los indicadores financieros, con los indicadores fiscales, pues bueno, ¿de dónde va a surgir todo el flujo de recursos? Bueno, el flujo de recursos viene de la parte del ingreso de la empresa. El ingreso de la empresa es la parte comercial y esto nos va llevando a la construcción del forecast. ¿Qué es el forecast? El forecast es la predicción o el pronóstico de la venta, de lo que vamos a hacer en la labor comercial. Y siempre vamos a tener una serie de interrogantes naturales, ¿no? ¿Por qué no tengo liquidez? ¿Cuáles fueron las alternativas de apalancamiento? ¿Qué decisiones debo de tomar respecto a si uso o no uso una línea de crédito? ¿Si puedo pagar dividendos a los accionistas en este momento o me debo de apoyar en ese dinero para mantener operaciones?
cuál es el impacto de las decisiones que estoy tomando, un tipo de simulador, hacia dónde quiero ir en el corto y en el largo plazo. Recuerden que las acciones que están planificadas en corto plazo son pequeños pasitos, pequeños pasos que me van llevando al objetivo de largo plazo que hemos trazado en la planeación. Entonces, una planeación hecha 5 años pudiera ser un horizonte muy lejano, ¿no? Y puedo decir, es que la realidad de mi empresa es como que más al día a día. Exacto. Cada día debe de sumar al objetivo de la semana. Y el objetivo de la semana debe de construir el objetivo del mes. El objetivo del mes al trimestre, al semestre y al objetivo anual. Y de esa forma vamos construyendo poco a poco con pequeños eslabones o pequeños pasos el largo plazo. ¿Cómo me comparo con empresas similares a la mía? El famoso benchmarking. Pero no solamente con empresas similares a la mía, sino empresas que hagan funciones similares a la que hace la mía. Un ejemplo que siempre me ha gustado mucho trabajar es que en las empresas manejamos mucho el sentido de urgencia, pedidos urgentes con los clientes. Bien, ¿quién es un especialista en manejo de urgencias? Cruz Roja, el área de urgencias de un hospital. Están preparados para recibir y estabilizar un paciente en las condiciones que sea que lleguen. Ellos no saben si va a llegar una mujer dando a luz o si va a llegar una persona con un infarto. Están preparados para reaccionar en un tiempo muy corto y accionar inmediatamente un plan de trabajo. Entonces, el benchmarking me ayuda mucho a hacer estos comparativos y poder extraer las mejores prácticas. ¿Qué tenemos que hacer en la planta? ¿Compro capacidad instalada? ¿Maquilo mi capacidad instalada? ¿Me quedo con la capacidad instalada que tengo? ¿De dónde van a surgir las respuestas? Del pronóstico de ventas. Si el pronóstico de ventas es más alto que mi capacidad de planta y lo quiero cumplir, necesito conseguir capacidad instalada. Ahora, ¿esta capacidad que requiero es temporal o es de largo plazo? De ahí vienen decisiones de inversión, aspectos financieros. Por ahí lo va a desarrollar un poquito más fuerte Víctor Hugo, pero si tengo potenciales utilidades, ¿no será un buen momento de reinvertir? ¿No será una buena estrategia? Pero eso lo veríamos ya un poco más adelante dentro de nuestro temario. ¿Cómo logramos nuestros objetivos de rentabilidad? ¿Cómo organizo mis recursos? ¿En pesos o en dólares? ¿Para dónde los muevo? ¿Dónde estoy parado hoy día con mi empresa? ¿Hacia dónde vamos? Otra pregunta clave. ¿El lugar en donde estás es el lugar en donde habías planeado estar? ¿O simplemente es el lugar en donde está tu empresa hoy día? ¿Por qué? Pues porque así llegaron las circunstancias, ¿no? ¿Qué está sucediendo con las ventas? ¿Estás vendiendo lo que quieres o simplemente estás vendiendo? O peor aún, vendes porque los clientes te compran, pero no porque hay una estrategia tuya de desdoblamiento hacia afuera del mercado, en donde en el buen sentido de la expresión agredamos el mercado para captar una mejor participación y obviamente tener una mayor liquidez y no cerrar el año con una pregunta de ¿por qué nos faltó esa liquidez? ¿No? Pues ¿por qué? Porque retiramos dividendos antes de tiempo, porque dimos más créditos de los necesarios. Hay muchas razones, pero esto es lo que vamos construyendo de un forecast al armado de un presupuesto o de un esquema presupuestal. Bien, ¿qué es el forecast? Como había comentado unos minutos atrás, es la estimación de la demanda futura de productos o servicios. Y esto implica tener controlados los periodos de alta y baja demanda. Si los tengo controlados, entonces puedo estimular campañas de promoción, campañas agresivas de venta para poder tratar de salir avante en los periodos de baja demanda. Pero también me permite tener un mejor control de las necesidades de recursos y si tengo un pronóstico de las ventas, ¿qué es lo que voy a producir? Lo que estoy pronosticando vender. Y si tengo una buena estructura administrativa y de costos, empieza a fluir una estructura de presupuestal. Si tengo bien definidas mis materias primas, mi mano de obra, mis temas de maquinaria y equipo, definitivamente cada unidad que tengo pronosticado vender se va a convertir en un presupuesto o en parte de un presupuesto. Entonces, eso implica tener un mejor control de las necesidades. ¿De dónde viene el forecast? Nace forzosamente de la planeación estratégica, porque recuerden que uno de los temas de la planeación era definir a qué tipo de mercado voy y a qué tipo de clientes. Por lo tanto, desde ahí va a surgir el objetivo comercial. Por eso es tan importante la conexión paso a paso de las cosas. Hago planeación estratégica, bajo al tema del forecast, que es el plan comercial,
y posteriormente voy hacia los temas presupuestales. ¿Cuáles son los 4 componentes del forecast? Y aquí van a jugar varios temas importantes. La visión, hacia dónde quiero llevar a la empresa. Los datos históricos, la historia comercial de la empresa me permite estadísticamente proyectar el futuro con una eficiencia bastante alta. Un buen manejador de forecast me da una precisión en el plan comercial de un más menos 15% sobre el pronóstico. Datos actuales, ¿qué concursos has ganado? ¿Qué contratos tienes asignados? Cambios que haya ocurrido en el mercado, ventas anticipadas que hayas hecho para jalar. Estos 3 elementos, visión, datos históricos y datos actuales, te van a permitir generar las ecuaciones o el modelaje matemático estadístico para poder construir los datos futuros. ¿Qué tan fácil es lograr esto o qué tan certero? Me gustaría que vean el ejemplo siguiente. Esta es una gráfica construida con datos reales. ¿Qué datos son? Los datos que nos ha dado la Secretaría de Salud para efectos del COVID. Los datos, la línea azul me está indicando el comportamiento diario de los contagiados. La línea naranja que me indica es una aproximación por el método de mínimos cuadrados, que es un método estadístico para poder pronosticar la demanda o pronosticar los datos futuros. Y observen qué tan apegada se va moviendo la línea naranja. Espero que en su monitor se vea así o un poco rojiza. Pero es una línea muy tenue que va con un ligero ascenso y tiende a estabilizarse. Eso es lo que hace un buen modelaje matemático. Me va diciendo a partir de los datos cómo va a ocurrir el futuro con un cierto grado de asertividad. También vamos a utilizar los métodos de criterio personal. No debemos de perder de vista que su equipo comercial tiene mucha información de campo y mucha sensibilidad de lo que está pasando, cosas que sus clientes les están diciendo, que se enteran que va a cerrar otra planta, que se enteran que va a cerrar un competidor, que va a aparecer un nuevo competidor. Esto va a tener impacto en tus ventas, a favor o en contra. No todas las puedes controlar, pero si sabes cómo viene, puedes medir de qué tamaño es el competidor que va a aparecer o de qué tamaño es el competidor que se va a ir y qué oportunidad de negocio tienes. Por ejemplo, negocios que fueron muy afectados favorablemente en esta pandemia fueron los fabricantes o comercializadores de acrílicos. Empezaron a vender mascarillas por todas partes, caretas, en las mamparas que se han estado poniendo en muchos puntos de venta. Y era algo que nadie podía prever el año pasado. Vamos, yo creo que ni en febrero teníamos idea de que esto pudiera pasar. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron de hacer domos de acrílico, dejaron de hacer paneles para los baños y migraron inmediatamente a un producto de altísima demanda. Y no se dan abasto con todo esto. Pero junto con ellos, los que venden las bolsitas de celofán. Me van a decir, ¿y ellos qué? Cada mascarilla, cubreboca que han comprado, utiliza una bolsita de celofán que antes se utilizaba para vender aretes. La venta ha sido estratosférica. Bueno, esos datos los va conociendo su gente de campo y son los que van detectando cosas que no existían en la información histórica y que sumada a la información histórica más la información de campo me permite proyectar un poquito mejor esto. Por lo tanto, los criterios personales involucran al personal de ventas, al personal de comercialización y en algunos casos utilizar una consultoría externa para desarrollar el modelaje de forecast. Esto es importante. Una vez que yo sé cuántas unidades voy a vender por familias de productos, por productos en lo individual, si tengo un buen billete de materiales, una buena estructura de costos, un buen mapeo de procesos, inmediatamente puedo tirar los pronósticos de ventas. ¿Quiénes intervienen en el armado del plan comercial? Porque esto no es una ocurrencia solamente del área de ventas. El área de ventas, como ustedes saben, promete que va a vender todo. Y es su intención. Creo que yo eso lo aplaudo mucho en el espíritu de los vendedores. Ellos venden lo que les dejes. Pero, ¿qué ocurre? Va a haber un ciclo. El área de marketing o ventas tiene que plantear qué productos va a vender y en qué mezcla. El área de manufactura de operaciones, cadena de suministros, me debería de decir si está en posibilidad de obtener todos los insumos para esa mezcla de productos antes de iniciar la producción. El área de manufactura o prestación de servicio, en el caso de hospitales, cines, taxis, por ejemplo, debe de contestar si tiene la capacidad instalada para responder a la mezcla de productos comercial que se está planteando en el área comercial. Y el área de finanzas debe de decir qué tanto le pega a sus ciclos económicos.
porque atacar ciertos mercados puede implicar incrementar el otorgamiento de créditos, pero también puede acelerar el pago a proveedores y eso inmediatamente me va a provocar un desbalance de flujo de efectivo. Recuerden que los estados financieros me dan 3 tipos de información. El estado de resultados me dice si gané dinero, no si lo tengo disponible en este momento. El balance general de alguna manera me dice dónde está colocado el dinero, si me lo deben, si lo debo, o si lo tengo en activos o lo tengo en el capital. Entonces, ¿dónde está ubicado el dinero de la compañía? Y el flujo de efectivo me dice si los recursos que tengo son suficientes para aguantar el día a día. Entonces, es una combinación de estos elementos, ¿no? ¿Qué más me va marcando el tema? Pues que me va llevando a la construcción de un presupuesto. Y este presupuesto definitivamente me va a decir el rumbo económico de la empresa. Me va a permitir, desde el punto de vista financiero, saber si las tasas de producción que estoy planeando se están cumpliendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque tengo costeados los tiempos, tengo costeada la mano de obra, tengo costeada la materia prima. Cualquier variación o cualquier excedente, soy capaz de detectarlo si tengo un adecuado control financiero y tengo los controles, los indicadores de desempeño operacionales que me están dando ese flujo de información. Va a ser expresado en cifras. El presupuesto siempre es monetarizado, está expresado en dinero. Habla del corto y del largo plazo. Yo puedo presupuestar una semana, puedo presupuestar el mes, puedo presupuestar el trimestre y puedo presupuestar el año. ¿Por qué? Porque parto de un plan comercial, parto de la planeación del forecast. Por eso, el plan comercial no se construye solo. Tiene la visión del área de ventas, pero se fortalece con las visiones de cadena de suministros o abastecimiento de materiales, se abastece con el área de producción o prestación de servicio y con el área de planeación financiera para ver cómo van a estar estos impactos en los 4 ejes. Una vez que estas 4 grandes áreas logran tener el consenso, es cuando debemos de liberar el forecast, es cuando se libera el plan comercial al cual se va a subordinar todas las actividades de la empresa. El contenido dentro del presupuesto es un plan financiero que va a partir de los propósitos o misiones de la empresa. Se va a conectar hacia el objetivo, hacia donde quiero ir. Las estrategias van a ser esos pequeños pasos que voy a ir dando para poder armar la consecución del objetivo. Las políticas y los procedimientos son las reglas operacionales que van a hacer que la organización se mantenga disciplinada y funcionando dentro de los parámetros establecidos. ¿Ok? Van a generar reglas, pequeños detalles, pequeñas instrucciones técnicas y esto va a derivar en los programas o planes de trabajo que van a ser supervisados desde el punto financiero, desde la parte presupuestal. ¿Por qué el contador es importantísimo? Porque es el que le presenta la información financiera al consejo de dirección, a la asamblea de socios y es el que construye los números, conoce todas las entrañas y se puede dar cuenta muy rápido si algo se está desviando del plan. A más pronto me dé cuenta de la desviación, más pronto puedo tomar acciones que me hagan regresar a la ruta que tenía perfectamente planeada. La elaboración de estos presupuestos va a tener en la parte operacional 8 presupuestos. El presupuesto de ventas, que parte del número de unidades que pronostiqué vender por el precio de venta que tengo asignado. Esto de entrada me da mi presupuesto de ingresos. El presupuesto de producción, cuánto voy a gastar en materias primas, perdón, en mano de obra, cuánto voy a gastar en equipos de supervisión, cuánto voy a gastar en mantenimientos, en servicios a la planta. El área de compras, que va a tener claro qué debe de comprar y en qué momento del año deben de llegar las compras, por lo cual de ahí empiezo a construir un presupuesto de egresos. La mano de obra directa, los gastos de fabricación, el tema de manejos de inventario. Me conviene inflar inventarios, me conviene bajar inventarios, me conviene jugarle al justo a tiempo, me conviene ser un poquito especulativo, dependiendo de cómo van a estar mis flujos de recursos. Nuevamente, la parte financiera es clave en este proceso. Los gastos de administración y los gastos de comercialización. Son básicamente 8 presupuestos operacionales que me van a dar todo este armado de presupuesto maestro. Pero también necesito construir el presupuesto financiero que forma parte del presupuesto maestro. ¿Qué voy a tocar aquí? El flujo de efectivo para saber si los recursos con los que estoy contando día a día, semana a semana,
son suficientes para garantizar la operación de la empresa o me estoy quedando corto. Si me voy a quedar corto por un indicador de flujo de efectivo proyectado, puedo adelantar negociaciones para lograr anticipos o ganar pagos antes del tiempo previsto, o a su vez apoyarme en algún proveedor de confianza que me pueda dar unos días más de pago y eso me permita nivelar mi flujo de efectivo y no entrar en un colapso. O sea, esto es un juego de dinero que entra y dinero que sale. Y para que la empresa se pueda mantener operando, la relación entre el dinero que entra y el dinero que sale me debe de permitir tener este flujo de recursos para cumplir compromisos, cumplir obligaciones, saber si cada mes en mis pagos de impuestos no me estoy afectando, pero también poder separar las partidas presupuestales que me van a permitir cubrir esta parte que tiene que ver con la autoridad. El balance general, que me va a indicar en dónde tengo ubicado el dinero, y el estado de resultados proyectado. Estos tres siempre van proyectados una vez que yo estoy armando los presupuestos. Posteriormente lo voy a comparar contra el día a día, que van a ser mis resultados reales, y puedo medir qué tanto me estoy desviando. La construcción del presupuesto va a jugar con varios elementos que lo tienen que nutrir. El mapeo de procesos, que me va a indicar cómo se va a componer la estructura del costo, ya sea en prestación de servicios o ya sea en manufactura. Del mapeo voy a la estructura de costos. El mapeo me va a permitir definir paso a paso qué es lo que estoy haciendo, y a cada paso le puedo asignar sus presupuestos de materia prima, dependiendo del billete de materiales, la cantidad de recursos humanos que voy a utilizar, los costos que tengo en términos de uso de maquinaria y equipo. ¿Ok? Sigo avanzando y voy a tener un plan de producción. Esto va caminando como un relojito. Mi plan de producción nace del forecast, que va a venir a ocurrir del otro lado del abanico. Y el forecast, que es el plan comercial, se nutre nuevamente de la planeación estratégica. Entonces, si se fijan, tengo que correr con varias cosas al mismo tiempo para converger en un plan de producción que me ayuda a construir mis presupuestos maestro y operativos. Teniendo entonces estos 8 presupuestos que había marcado operacionales, más los presupuestos financieros que tienen que ver con balance, estado de resultados y flujo de efectivo. El uso del presupuesto maestro. Adelante, Víctor. Sí, bueno, digo yo prácticamente aquí nada más dejar dos preguntas sobre la mesa, dos inquietudes, ¿no? Sobre todo esto, sobre cómo toda esta parte operativa y financiera que ya nos explicó Javier, nos puede servir o debemos tenerlo en cuenta para el aspecto fiscal. Y bueno, la primera pregunta que quiero dejarles ahí como de tarea es, ¿qué ventaja te da contar con un presupuesto maestro para planificar tu resultado fiscal del ejercicio? Evidentemente 2020 es un año atípico, ¿no? Pero lo que hemos vivido en años anteriores hasta el 2019, pues luego teníamos esa mala costumbre de planificar nuestro resultado fiscal por ahí en el mes de noviembre o diciembre, ¿no? Y a veces ya en noviembre creíamos que íbamos muy pronto para revisar esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos ha explicado Javier, pues bueno, pareciera que incluso uno de los beneficios que puede tener el contar con un plan maestro es el que puedo tener información y una idea clara de a dónde quiero llevar mi organización y de la mano de eso planificar los efectos fiscales que tendría al final del ejercicio, ¿no? Y de igual manera, y algo que hemos visto desafortunadamente en muchas organizaciones, en ocasiones el fiscalista llega a tratar de resolver las inquietudes del consejo de administración, de los seccionistas, etcétera, porque la tasa efectiva que veíamos antes es muy alta y probablemente no tome en cuenta como una herramienta principal el uso de este presupuesto maestro. Y a veces, la verdad, esas soluciones fiscales pueden echar a perder ese presupuesto maestro que traíamos. Oye, ya traíamos una dirección, teníamos una idea clara de dónde iban los recursos, pero resulta ser que si no hacíamos lo que nos dijo el fiscalista en diciembre, Javier, es que íbamos a pagar muchos impuestos. Oye, pero eso no estaba en el presupuesto. Pues sí, Javier, pero entiéndeme, mire, etcétera. Entonces, caray, incluso en organizaciones en las que sí cuentan con esta herramienta, hemos visto que no la utilizan para tomar decisiones desde el punto de vista fiscal. Entonces, ojo, es la segunda pregunta. Oye, si tenemos ese presupuesto maestro,
pues platícalo con tu fiscalista. Oye, ¿ya le echaste un vistazo a esto? Porque mira, la verdad nosotros sabemos muy bien a dónde vamos. Entonces, pues igual no vengas a inventar nada. O sea, yo aquí te puedo dar información para que podamos tomar decisiones juntos, ¿no? Y un comentario adicional, todo esto que Javier nos está platicando, específicamente en la especialidad, tenemos una materia de presupuestos y una materia que se llama Estadísticas aplicadas y modelos cuantitativos, donde profundizan en esto que nos explicaba Javier, de estos pronósticos que efectivamente a veces a los contadores, por eso incluso ahora el invitado es un ingeniero, los contadores nos pareciera que la estadística es como, digo, en lo personal y hablo por mí como medio brujería, ¿no? Dice uno, mira, le atinó, ¿verdad, Diana? Entonces, pero no, ya no lo comentó Javier y en esas dos materias lo exploramos a profundidad, ¿no? Entonces, adelante, Javier. Gracias. La verdad es que sí le atinamos, Víctor. No se crean. Sí hay un análisis mucho más profundo de manejo de información y modelaje estadístico, pero sí pareciera que le atinan. Y no, la realidad es que volteen a ver un poco su historia de los últimos 5 años de ventas y perfectamente me pueden decir cómo va a ser el sexto. Así, a ojo de buen cubero, ¿no? Valga la expresión. Ahora, si usamos un modelo sistémico, un método un poquito más profesional, la certeza que vamos a tener en los datos, pues claro que es muy clara, ¿no? Bien, la estructura del costo del producto o servicio, pues bueno, es muy importante porque parte del mapeo, ¿ok? Hacer este mapeo de procesos me va a permitir listar las actividades que hace la empresa, en primer paso, ponerlas en orden cronológico. A cada una de las actividades le voy a poder asignar o determinar el uso de insumos, productos, recursos y obviamente todos estos tienen un costo. Por lo tanto, puedo presupuestarlo. ¿Ok? Es importante también considerar dentro del mapeo los puntos finos y trucos del proceso. Cuando estamos mapeando, involucramos al personal operativo, a don Chuy, a don Jorge, a ese supervisor que no tiene escolaridad, pero que lleva 20, 25 años en la empresa, se sabe todas de producción, se sabe todos los detalles finos de su operación, pero también ese vendedor que de igual manera a veces no lo tomamos muy en serio porque no tiene los grandes estudios, aguas, los estudios de la calle también ilustran mucho y lleva 15, 20 años de experiencia, 30 años de experiencia en la parte comercial, olfatean la venta, la detectan, la sienten. Entonces, el mapeo es clave involucrar a este tipo de gente. Por eso, con el mapeo puedo integrar inmediatamente mano de obra directa, materia prima directa, los costos indirectos de fabricación y los gastos fijos. Entonces, de esa manera, puedo armar la estructura del costo total de la empresa. Pero si se van fijando en la estructura de colores que estamos presentando, tengo los costos de fabricación. También tengo el gasto de administración y distribución. El costo de fabricación se va abriendo en el costo de materiales, mano de obra y los indirectos de fabricación. A su vez, tengo los gastos de administración, los de comercialización, que van integrando el costo total, los beneficios más los impuestos y lo puedo contrastar contra el ingreso por ventas. Todo este armado se hace desde el punto de vista de los mapeos. ¿Ok? ¿Qué es un proceso? Bien, un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con una lógica, con un sentido de secuencia para poderme enfocar a lograr un resultado específico. Un ejemplo que me gusta juguetear mucho en las sesiones de trabajo es, por ejemplo, cómo hacer una jarra de agua de limón. Y a la hora que empezamos a mapearla, la gente me dice, pues sí, todos sabemos hacer una jarra de agua de 2 litros. Ah, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer con esta jarra? Vertimos el agua, exprimimos los limones, la resolvemos y nos servimos. Y si se dan cuenta, ¿qué ocurre? Olvidé partir los limones, olvidé cuantificar cuántos limones voy a utilizar, qué cantidad de jugo, qué cantidad de azúcar, en qué secuencia, qué va primero, azúcar o jugo de limón, qué va primero, el agua, y esto provoca un daño tremendo cuando no capacito a los equipos de trabajo. Pero algo mucho más importante, el proceso debe de satisfacer al cliente al menor costo posible. Y esta es una parte importantísima en el mapeo. El mapeo me permite simplificarlo. Y lo vamos a ver un poco más de láminas adelante cuando entremos en la cadena de valor y cómo la cadena de valor interna impacta en la eficiencia operacional de la empresa.
Entonces, el proceso siempre debe de satisfacer al cliente. Recuerden, el cliente es el que nos contrata y el cliente nos puede despedir con la mano en la cintura de un minuto a otro, simple y sencillamente comprándole a otro proveedor. El cliente puede ser interno, que es el proceso que voy llevando dentro, que es la cadena de valor, al compañero de trabajo al cual yo le entrego mi trabajo ejecutado, o puede ser externo cuando veo globalmente la compañía y es al quien le voy a entregar el punto de trabajo. Dentro del mapeo voy a tener un esquema de las principales actividades dentro de la organización. Me va a ayudar a identificar las tareas o procesos que pasan desapercibidos, pero que también incurren en costos. Cuando voy haciendo el mapeo, es muy interesante ver las expresiones dentro del dueño de la empresa o del director del área de operaciones, dependiendo de cuál de estas áreas sea, al darse cuenta que había pasos que estaban siendo omitidos y que no estaban integrados, pero que luego la pregunta ocurre cuando uno ve los estados financieros. Oye, ¿por qué no ganamos lo que habíamos pensado? Pues porque no calculaste todo el costo. Tuviste fugas de información. Entonces, el mapeo es clave para poder hacer toda esta secuencia. Su principal objetivo es una herramienta de comunicación. Muestra la secuencia de interacciones de los elementos que intervienen en el proceso, ya sean actividades en paralelo o actividades en serie que depende una de la otra para su ejecución. Entonces, me va dando una estructura, una secuencia y en qué momentos voy a ir ejecutando el presupuesto. Porque el mapeo se puede ver desde la parte global de la empresa hasta la parte micro de la elaboración de un producto. Entonces puedo ir controlando toda la ejecución de los flujos presupuestales. ¿Qué pasa con el mapeo y la estructura de costos? Aquí hice un ejemplo relativamente sencillo, pero que nos puede ayudar a entender un poquito más. Una tabla derivada de un mapeo, vamos a verla desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Los pasos los voy a enumerar del 1 al 8. A cada paso voy a asignar la materia prima que necesita. Voy a asignar la mano de obra y su carga de maquinaria y equipo. Si puedo asignar estos tres elementos, puedo asignar el costo de la materia prima y las cantidades a utilizar. Por lo tanto, sé cuánto dinero tengo que ejecutar en el paso 1, en materia prima, en mano de obra y en qué costos va a incurrir la maquinaria y equipo, ya sea si la tengo por arrendamiento o si la estoy depreciando, pero también puedo incluir sus costos energéticos y sus costos de mantenimiento. Lo mismo va a ocurrir para el paso 2, para el paso 3, para el paso 4 y así sucesivamente hasta completar la secuencia de pasos para lograr el producto o servicio. Esto deriva en una tabla un poquito de resumen que me empieza a decir, materia prima, vamos a gastar tanto dinero. Mano de obra, tanto dinero en su totalidad. Maquinaria y equipo, tanto dinero en su totalidad. Por lo tanto, tengo el costo directo unitario. Asigno los gastos fijos. Los gastos fijos tienen una clave para poderlos asignar. Si yo vendo una sola unidad de producción en el mes, pues la totalidad de gastos fijos se van a cargar a ese único producto o servicio que di. Pero si coloqué 2, el 50% de los fijos se carga a cada uno. Si vendí 3, estoy hablando de un 33, 33, 33. Si logré vender 4, tengo 25%, 25, 25 y 25. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacerlo a nivel presupuestal? Si yo estimo vender 3 unidades, pues a cada una le va a tocar por asignación, por lo pronto, el 33% del gasto fijo. Obviamente habría que discutir los criterios, que eso dentro de la especialidad se van dando todos los criterios de discusión para hacer una asignación justa. Ahorita estoy tomando un ejemplo muy lineal y simplista. Pero, ¿qué pasa si yo pronostiqué vender 3 productos? A cada uno le cargué el 33% del gasto fijo, pero en realidad logré vender 4. En automático, los gastos fijos se distribuyen a 4 unidades y ahora les corresponde el 25%. Tengo una variación a favor de la empresa. Pero, ¿qué pasa si en lugar de 3 vendí 2? El gasto fijo, en lugar de cargarse 33 al producto, 33%, voy a cargar el 50%. El producto se acaba de volver más caro. Y eso no quiere decir que lo pude vender más caro. Quiere decir que tuve un mayor costo con un precio de venta ya fijado, por lo tanto, mi margen de utilidad se está moviendo constantemente. Y alguien que incide muchísimo en el margen de utilidad es cómo tienen distribuidos los fijos. ¿Por qué? Porque al final la única manera de recuperarlos es a través del ingreso por ventas.
Entonces, la estructura de costos me va ayudando a tener este tipo de controles. ¿Qué pasa con el costo de producción y venta, pero viéndolo desde la parte fiscal? Víctor, si me pudieras ayudar en esta. Tu micrófono. Ahí está. Digo, finalmente, hay un primer planteamiento que a mí me gusta mucho hacer para combinarlo o relacionarlo con todo esto que ya nos explicó Javier desde el punto de vista operativo y financiero. Hablando del ámbito fiscal, no sé si coincidan con su servidor, pero el costo de producción y venta, ya sea de un producto o de un servicio, en la organización que ustedes me puedan citar, es la principal deducción fiscal. Así, de ese tamaño. Y es importante reconocer que la ley de impuestos sobre la renta, en el caso de personas morales, que es cuando nos aplica el efecto fiscal del costo de ventas, tiene una legislación muy limitada. E incluso cuando esto se hizo valer ante la Suprema Corte de Justicia, alegándose una falta de legalidad porque no venían todas las definiciones y procedimientos completos, la propia Corte dijo, no tenemos que definir a qué nos referimos o a qué se refiere la ley con costo de venta. Eso es algo propio de la técnica contable y todo mundo lo entendemos. Entonces, en pocas palabras, ¿a qué nos remite? Pues a todo esto que nos ha explicado Javier desde el punto de vista operativo y financiero, es la base de esta principal deducción de toda organización desde el punto de vista fiscal. Oye, Víctor, pero es que yo me dedico a prestar servicios de consultoría contable fiscal. Bueno, revisa muy bien porque también tu principal deducción es el costo de ese servicio. Y bueno, revisa normas de información financiera, la NIF D2 específicamente, y vas a encontrar referencias muy claras en la ley de impuestos sobre la renta, esto que menciono, ¿no? Ahora, y bueno, es la respuesta a este segundo planteamiento que ven ustedes en la lámina. Si existe la obligación fiscal de contar con un sistema de costos que soporte precisamente esta deducción. Bueno, ya nos hablaba Javier de las ventajas que desde el punto de vista operativo, administrativo y financiero tiene el contar con esta información. Bueno, ¿no está convencida la organización de hacerlo? Bueno, pues fíjate que fiscalmente no es opción. Necesitas tener un sistema de costos funcionando para que puedas justificar esa deducción fiscal, ¿no? Y bueno, también importante, y lo hemos visto en muchas organizaciones, de igual manera, creemos que el tema del costo de ventas, podemos conciliar el costo de ventas financiero con el costo de ventas para efectos fiscales. Créanme que si lo analizan a profundidad, esto es casi imposible. La manera de cumplir con ambos requerimientos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista fiscal es que desde la manera en que operan ese sistema de costos puedan considerar las diferencias que tienen ambas normatividades, digamos, por un lado normas de información financiera, la doctrina contable y por otro ley de impuestos sobre la renta, porque hay algunas partidas que definitivamente a nivel del resultado final, que es el costo de ventas, es prácticamente imposible conciliarlo. Necesitamos llevar un registro para que podamos llegar al costo de ventas que es deducible, porque difícilmente voy a poder conciliarlo. Y por eso pregunto esto en la lámina. ¿Cómo está vinculado ese sistema de costos que sí tienes funcionando con la determinación del impuesto sobre la renta? Y les dejo simplemente un botón de muestra, el tema de las percepciones exentas que ustedes pagan, de la parte de mano de obra. Oye, Víctor, entonces el aguinaldo, la parte exenta de horas extras, prima dominical, prima vacacional. Bueno, recordemos que para efecto del impuesto sobre la renta, cuando menos un 47% no es deducible. Oye, pero es que eso lo tengo dentro del costo de venta del producto. Pues sí, dime cómo lo vas a conciliar. Es casi imposible. Necesitamos tener desde los registros contables un control adecuado para poder llegar a un resultado adecuado de acuerdo a las leyes fiscales, ¿no? Adelante, Javier. Gracias. Bien. Otro tema importante
es el manejo de la cadena de valor dentro de la organización. El concepto de la cadena de valor no es un concepto nuevo, es un concepto acuñado por Michael Porter, que básicamente nos va a ayudar a identificar las actividades y las relaciones o eslabones que aportan valor para el cliente. Recuerden un poco la definición de la OCDE, que es valor agregado, todo aquello que me genera mayores utilidades, mayores sueldos y salarios y mayor pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, mucho de mi estrategia para tener realmente un factor diferenciador con mi competencia es tener muy claro un concepto. Lo que yo te proveo a ti, cómo te ayuda a ti a ganar más dinero. ¿Cómo te ayuda a cumplir con esos 3 ejes? Si tu empresa es más rentable, puede pagar mejores sueldos y salarios y por consiguiente va a tener un mayor pago de impuestos. Entonces, el pago de impuestos en el sentido utópico, yo no lo vería como un problema. Al contrario, es una bendición pagar impuestos porque quiere decir que estoy siendo rentable y estoy teniendo la recuperación adecuada. Es una buena planeación presupuestal, me permite estar al corriente con todas mis obligaciones con la autoridad. Pero sobre todo, el análisis de la cadena de valor de la organización es una herramienta de análisis para identificar las ventajas competitivas que realmente ofrece mi empresa. No basta decir que soy el mejor o que soy muy bueno o que trabajo con una calidad excelente. Se los juro que todos sus proveedores, cuando ustedes les preguntan, les van a decir que todos trabajan con la mejor calidad del mundo. No conozco un proveedor que me diga yo trabajo con mala calidad. La pregunta es, ¿me sabes explicar por qué debería de hacer negocios contigo? ¿Por qué debería de trabajar contigo? Y esa es la ventaja competitiva cuando la puedo plasmar. El reto es que se la puedas plasmar a tu cliente en un lapso de 5 a máximo 15 segundos. Si logro decirle eso, tengo la atención del cliente y en ese momento estoy hablando de hacer negocios. De la otra manera, me va a atender por cortesía, me va a terminar dando el avión y voy a perder una oportunidad de trabajo. ¿Cómo se ve un poquito más detallada la cadena de valor? Bueno, voy a tener actividades primarias y actividades de apoyo. ¿Cuáles son mis actividades primarias? Las actividades de logística de entrada, almacenamiento de materiales, información, recolección, servicios, accesos del cliente, operaciones, toda la parte que tiene que ver con la elaboración de mi producto o prestación de mi servicio, la logística de salida, cómo proceso los servicios, los productos que estoy entregando al cliente, almacén y preparación de informes de salida. Marketing y ventas, que tiene que ver con toda la parte de promoción y posicionamiento de la marca, así como la colocación del producto o servicio, y algo que olvidamos mucho, el servicio postventa. Esa atención posterior una vez otorgado el servicio o entregado el producto. El servicio postventa va a garantizar una nueva recompra, cierra el ciclo y eso me permite generar el cliente fiel, el cliente estable. Y hay casos de empresas muy complejas para determinar la fidelidad del cliente. Piensen, el ejemplo es un poquito drástico, pero piensen en una empresa de servicios funerarios. El cliente compró el paquete funerario y el cliente es el que está recibiendo el servicio funerario. Cuando hablamos de la fidelidad del cliente, el cliente se acaba de ir. Entonces ahí tengo que modificar mi estrategia para entender realmente quién era mi cliente. Mi cliente no es el que me compró el servicio funerario, son todos los que visitan la funeraria para acompañar al que se está yendo. Esos son los que estoy buscando. Si tengo identificada mi propuesta de valor que va en ese sentido, entonces puedo diseñar estrategias para poder atrapar o captar a estos clientes. Luego vienen las actividades de apoyo. ¿Cuáles son estas? La infraestructura de la empresa, que es con las que voy a ejecutar las actividades primarias. Financiamiento, tema clave, planificación, relaciones con inversionistas. Y aquí tenemos impactos en todos ellos porque todos tienen obligaciones fiscales. Los financiamientos y las relaciones con inversionistas, la gestión de los recursos humanos, su contratación, su capacitación y su sistema de compensación. Y nuevamente, el sistema de compensación tiene obligaciones tributarias. El desarrollo de tecnología, diseño de productos, pruebas, diseño de procesos, investigaciones de materiales, investigaciones de mercados. Y ojo, mucho del desarrollo de tecnología, y entiendo, por aquí le pediría ayuda a Víctor, entiendo que hay una norma financiera que me permite considerar todo el desarrollo de tecnología como presupuesto preoperativo. No sé si estoy en lo correcto, Víctor, si me pudieras rescatar un poco en este punto.
Sí, es correcto. Vas capitalizando pues toda esa inversión para luego llevarlo a resultados en el futuro, ¿no? Entonces, eso me lleva a toda una estrategia fiscal nuevamente al manejar un desarrollo tecnológico. Y, ojo, el desarrollo tecnológico es un tema de innovación. ¿Cómo se define innovación? Toda aquella mejora sustancial en un producto, proceso o servicio que tenga impacto con los clientes. Mejoras dentro de mi manera son también desarrollos de tecnología. Hay tecnología blanda y tecnología dura. Habría que esculcar bien las normas financieras para saber cómo manejar esto, pero nuevamente es parte de lo que se va trabajando en una especialización de costos. Y obviamente mi cadena de suministros en toda la parte de abastecimientos que tiene que ver con los componentes de los productos o servicios que voy a hacer, la maquinaria, el tema de publicidad y el tema de servicios. Entonces, todo esto, si lo comprendo perfectamente, me permite identificar mi valor agregado, me permite simplificar mis operaciones. Y me gustaría que vean el siguiente ejemplo, que lo preparó muy adecuadamente Víctor. Bueno, sí, cuando estuvimos preparando y platicando de estos temas con Javier, evidentemente podríamos traer muchos ejemplos donde pudieran ustedes intuir o descubrir algunas organizaciones muy exitosas en México o en el mundo que hicieron y cómo aplicaron este tema de la cadena de valor. Y yo le decía a Javier, ¿sabes qué, Javier? A mí me hace, digo, en temas que pues estamos muy familiarizados, especialmente yo, pero también muchos de ustedes, si son contadores, en la evolución que hemos visto en el servicio de administración tributaria, más allá de que hay algunas cosas criticables y cuestionables, yo creo que es de reconocer que como organización sí se ha tenido una visión en la que se ha volteado a ver y a trabajar en este tema de la cadena de valor. Y bueno, un ejemplo de ello es esto que ven ahí en pantalla, tomado del informe tributario del primer semestre del 2020, y donde pueden ver, por ejemplo, en el gráfico 3, cuál ha sido el incremento en los ingresos administrados por el SAT. Más de 100,000 millones de pesos adicionales, prácticamente con el mismo presupuesto que ejercieron. Y vean el gráfico 4 del 2016, incluso esta gráfica, si la pudiéramos ver un poquito más amplia, desde el 2012 que empezaron unos cambios muy fuertes en el SAT, pero vean incluso del 2016 al 2019 cómo bajó el costo de recaudación. Estos 36 centavos es lo que le costó al SAT por cada 100 pesos recaudados. El SAT solo erogó 36 centavos en 2020. Entonces, ¿qué hicieron? Pues conjugaron todo esto que analizaron y pusieron manos a la obra en todos estos conceptos que nos compartió Javier en la lámina previa para poder llegar a estos resultados. Y si vamos a la siguiente lámina, Javier, que va sobre esta misma línea, en este caso es el indicador de la rentabilidad promedio de fiscalización. Este gráfico nos habla de los pesos recuperados por cada peso invertido en actos de fiscalización. Y vean exactamente lo mismo, vean cómo es una línea similar a la del COVID, desafortunadamente, va muy hacia arriba, pero bueno, uno de nuestros colegas que participa en otro de los posgrados en el colegio, comenta y dice, ¿sabes qué? Es que yo no sé por qué nos extraña la forma de actuar y cómo el SAT se dirige. A final de cuentas, el objetivo de ellos es cobrar impuestos. Bueno, si partimos de ese objetivo, pues creo que la gestión de ellos, de la mano de este concepto de cadena de valor, pues ha sido muy buena. Oye, pero es que nos ha costado a nosotros más y nos traen de la solapa y no nos sueltan. Pues sí, pero volvemos a lo mismo, entendiendo los roles de una parte y de la otra, hay que reconocer que han tenido una buena gestión y que es un buen ejemplo en el cual podemos vernos. Y si vas a la siguiente, Javier, esta todavía es, pues más de reflexión que quiero dejarles a ustedes. Esta se refiere al tema de la factura electrónica.
y nos habla cómo incluso cuáles fueron los inicios de la factura electrónica. Nos dice que en 2014 se convirtió en obligatoria, que en 2017 tuvo una actualización esta factura electrónica a la versión 3.3, como seguramente muchos de ustedes saben, con la incorporación, si mal no recuerdo, de 18 catálogos, que no era otra cosa que afinar la información que estamos dejando en la base de datos del SAT. Y vean los números estadísticos, cómo han crecido desde el 2016 a la fecha. ¿Y a qué va la reflexión que les digo que les quiero dejar, más allá de que es un resultado también interesante que ha ofrecido el SAT? Todo esto que ven ustedes en esta lámina, lo estamos operando todos nosotros. ¿Quién genera las facturas electrónicas? El SAT no hace una sola. Y yo me topé por ahí con una frase en algún momento que estábamos estudiando y preparando algo como esto, y se los quiero dejar ahí sobre la mesa. Muchas veces el SAT hoy día puede tener más información de mi negocio que yo. Híjole, o sea, es gravísimo. Y créanme que hemos visto muchas empresas en las que así es. Cuando hace algunos años vino el jefe del SAT a visitarnos precisamente al colegio, él nos dijo con esa frialdad, era una mañana, a las 11:30 de la mañana, y con esa frialdad dijo, miren, y bueno, lo cito porque es de las gentes que diseñó todo esto. Y dijo con esa frialdad, miren, si todo esto sigue avanzando como va, yo podría pedirle a usted, contador, su RFC para poder yo saber qué desayunó usted. Y todos nos quedamos a caray, pues medio, pero piénsenlo. O sea, si todos de veras emitieran factura electrónica, y hay campañas muy fuertes para que pidamos factura por todo. Entonces yo voy y desayuno en Starbucks, pido mi café, pido un croissant, pido mi factura. Pues efectivamente, si el jefe del SAT ese día a las 11 de la mañana me pide el RFC y se mete a la base de datos, él va a saber lo que yo desayuné. Y otro dato interesante, catálogo de productos. Uno de los catálogos que nos incluyeron en 2017. Como decía Javier ayer que veíamos algunos detalles de esta presentación, realmente el SAT puede obtener muchos indicadores de estos que hablábamos al principio de la charla, si quisiera, de nuestra empresa, de nuestro RFC, que así nos identifica a nosotros, ¿no? Y bueno, ustedes me pueden decir claramente, oye, Víctor, pero es que ¿cómo van a procesar la información? Somos muchísimos. Bueno, no tienen ellos obligación de procesar la información de todos a la vez. Pueden procesar la información de Javier hoy, la mía mañana, la de Diana pasado mañana, y etcétera. Y además estamos ya nada más ante un reto de procesamiento de datos. Los datos ya están ahí y ahí están las cifras en la pantalla. Entonces, creo que este tema de cadena de valor es muy interesante, y este tema del SAT es un botón de muestra de lo que en realidad sí podemos hacer. Y obviamente, si ustedes quisieran explorar mucho más del caso de éxito del SAT, insisto, tiene muchas deficiencias, pero bueno, también por eso nos atrevimos a ponerlo, porque es algo público. Podrían ustedes explorarlo y pudieran ver en ese espejo a sus organizaciones, ¿no? Adelante, Javier. Gracias. Bien, otro tema que es altamente relevante es el tema de la planeación estratégica, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo que queda de este año 2020 tan movido, vapuleado? ¿Y qué pasa hacia el 2021? Bueno, hay que recordar algo muy importante. El empresario es el líder de la empresa. El empresario es el generador de negocios dentro de su negocio, ¿ok? Genera la visión, genera el rumbo, transmite los valores. Pero algo importantísimo desde la parte administrativa también es entender, sobre todo ahora que se está contrayendo tanto el flujo de efectivo, es una pregunta natural. ¿Cuántos días resisten tus reservas de dinero? Algo sencillo. ¿Cuántos días puedo mantenerme operando? A varios negocios, tuve algunos conocidos, buenos amigos, que de repente me dijeron, híjola, es que no éramos el giro esencial. Estuvimos parados 2 meses y no despedimos a nadie. ¿De dónde lo hiciste? Pues de unas reservas que teníamos para el crecimiento. Oye, ¿cómo supiste cuánto? Y son aprendizajes comunes, ¿no? Eso es muy sencillo. ¿Cuál es mi ritmo de gasto diario? ¿Cuánto dinero tengo? Esos son los días de autonomía financiera que tengo sin recibir un peso.
Entonces, algo importantísimo en esta época de COVID, yo espero no regresar a un tema de confinamiento. Vamos, creo que socialmente ya sería muy difícil que nos regresen, pero si la cosa se dispara, es probable que tuviéramos que entrar otra vez en una situación de este tipo. Yo creo que es un factor que hay que tenerlo en la mente como un escenario negativo dentro de la planeación. Pero hay un análisis muy interesante que hizo el IPADE, que me gustó mucho y traté de sintetizarlo. Básicamente hay un periodo de mayo a julio, algunas empresas siguen en este periodo, en donde estamos hablando de una fase de supervivencia, que es mantener ingresos, integrar directorios de clientes. Piensen en cuántos restaurantes cerraron porque no les fueron a comprar, pero el restaurante no tenía un solo teléfono de sus clientes. ¿Por qué? Pues porque durante años nadie va, el restaurante no va a vender, no sale a vender, no tiene una fuerza de ventas, está acostumbrado a que le compren. ¿Ok? Piénsenlo ustedes. ¿Cuántos años seguidos llevan yendo a su restaurante favorito y en este periodo nunca les hablaron a ver si les llevaban un plato a su casa? Las ventas se cayeron porque no había directorios de clientes o los directorios estaban en los celulares de sus vendedores, no en una base confiable de la empresa para lanzar campañas. Por lo tanto, tengo que integrar un directorio de clientes, generar cercanía con los clientes, hacerles saber que sigo vivo, que sigo activo y en qué condiciones, y crear bases para una fase de recuperación. Esta etapa de supervivencia todavía hay muchas empresas que la están viviendo. ¿Qué significa en acciones? Análisis del mercado, qué cambios tengo, ajustes de la propuesta de valor para una etapa de supervivencia, revisar las condiciones comerciales que estoy haciendo, la estructura comercial, cómo funciona, y ojo, las reglas habían cambiado. Cuando a todo mundo lo cerraron porque no eran sector esencial, sorpresa, sí podían operar a puerta cerrada, pero no podían entregar a clientes. ¿Cómo no? Paquetería siempre fue un sector esencial. Puede recoger en un domicilio y entregar en otro. Si no, pregúntenle cómo le fue a todos los servicios de eBoy, Uber, Uber Eats. Todos ellos vendieron a lo tonto servicios de entrega. Bueno, una segunda fase habla de un periodo de reorganización. O sea, ya logré sobrevivir, ya sostengo un flujo de dinero que me permite operar. Bien, empiezo a ejecutar o a planear mis estrategias comerciales ya de mediano plazo, las que deben de voltear a ver qué sigue en el 2021 y qué sigue en el último trimestre de este año. Contacto personalizado con todos los clientes. Si no tengo bases de datos de mis clientes, no hay contacto personalizado. Incrementar participación en un mercado contraído. Un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención fue el de la trattoria. Señal que traigo un poco de hambre ya a estas horas. Pero la trattoria vendió muchísima comida porque ya estaban acostumbrados a vender a domicilio. ¿Qué ocurrió? Incrementaron participación en un mercado contraído para una industria restaurantera. Retomaron rutas de rentabilidad desde que inició el COVID, no en este semestre. ¿Qué pasó? Redefinieron el mercado meta. El mercado meta ya no era el comensal que va a comer, son todos los que están en casa. Y bueno, en una ciudad como Guadalajara, entiendo que también tenemos alguna gente de fuera, pero Guadalajara es una plaza de 6 millones de gentes. Son 6 millones de platos diarios por 3 comidas al día, son 18 millones de platos diarios. Claro que puedo vender algo, ¿no? Evolución de la propuesta de valor. ¿Cómo voy a hacerte útil mi servicio? Reviso nuevamente mis condiciones comerciales. Ya no reviso la estructura comercial como en la fase de supervivencia. La ajusto y me mantengo integrado en la cadena de valor. ¿Ok? ¿Qué pasa para el 2021? ¿Cuáles son los escenarios? Ejecutar esta nueva estrategia comercial, seguimiento a todos mis clientes, nuevamente fortalecer ese vínculo de cercanía, ofertar digital a nuevos ámbitos de consumo. Todo esto detonó algo que ya lo veníamos platicando años atrás, el crecimiento del mercado del e-commerce, de este comercio electrónico. Bueno, pues nos obligó a entrar a todos. Tan es que hoy estamos aquí 34 participantes y ninguno está dentro de las instalaciones físicas del colegio, pero todos estamos virtualmente en el colegio. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante cómo se movió este contexto, que me permite atacar nuevos mercados hacia el 2021, ejecutar la nueva propuesta de valor, revisar las condiciones comerciales y lanzamiento de una nueva estructura comercial acorde a las nuevas realidades
Ahora, no sé si se han fijado, pero todo mundo cuando habla o se ve con alguien o publica una foto en redes sociales, siempre pone el letrerito. Aquí con mi compadre, pero con sana distancia, eso sí. Aquí en la jugada del dominó, pero con sana distancia. Ok, ahora piénsenlo en términos de su empresa. Aquí estamos juntos haciendo negocio con nuestra sana distancia. ¿Ok? Juega mucho. Y eso es adecuarme a la nueva cadena de valor que se está reconstruyendo o reconfigurando. Retomando el ejercicio que mencionaba Víctor, sí, yo sé que suena odioso esto del SAT, pero el SAT es como cualquier empresa, tiene que ser rentable. Recuperar la mayor cantidad de impuestos al menor costo posible. Y eso lo ha venido haciendo sistemáticamente. ¿Por qué no aprender también de ellos? ¿Sí? Generar la mayor cantidad de dinero al menor costo posible. Y para eso, pues, especializarme en el tema de costos es sustantivo, ¿no? Es básico. ¿Qué pasa con los efectos del COVID en el ámbito fiscal, Víctor? Sí, bueno, efectivamente, al margen de toda la situación económica que hemos vivido y que estamos viviendo, hay que atender a los efectos fiscales que esto tiene, porque imaginen que si no le damos los efectos fiscales a todas estas afectaciones económicas, pudiéramos estar en el peor de los mundos, de haber perdido presencia, patrimonio y estar en la necesidad de hacer un pago de impuestos, vía pagos provisionales o incluso vía el impuesto del ejercicio. Entonces, aquí en estas siguientes 3 láminas les vamos a dejar por ahí algunos conceptos que les invitamos a revisar en cada una de sus organizaciones para que aprovechen esa parte fiscal que tienen, ¿no? Recordar que podemos hacer deducibles los créditos incobrables. Oye, pues resulta ser que de mi cartera de clientes una parte de plano se me desapareció. Ya fui, toqué la puerta y no, pues resulta ser que el local ya está cerrado. Ok, hay que revisar ese fundamento legal que está ahí en artículo 25, fracción 5 de la ley de impuestos sobre la renta. Prevé 2 supuestos dependiendo el monto de la cuenta por cobrar. El límite son 30,000 UDIs. Hay que identificarlo y hay que ver qué tenemos que hacer. ¿Cuándo? Pues probablemente tú no encontraste tu cliente a finales de marzo. Sí, hay algunas cosas que ya debiste haber hecho. No las hiciste, pues igual hazlas ahora en agosto para que te sirva darle efecto fiscal y te ayude en esta circunstancia del COVID. Las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales, en términos generales, no son deducibles. Por regla general, no lo son. Sin embargo, la propia ley contempla que en casos de fuerza mayor sí pueden ser deducibles. Es decir, yo tuve que pagar una pena convencional porque el local que yo tenía ubicado en la plaza comercial Andares, con toda esta situación, pues resulta ser que no puedo sostener el pago de la renta y entonces yo rescindo el contrato, pero estoy obligado al pago de una pena convencional. La regla general es no deducible, pero como los decretos que se han publicado a nivel federal hablaron de la declaratoria de una contingencia sanitaria de fuerza mayor, entonces me abre la puerta para así poderlas hacer deducibles. De igual manera, la destrucción o donación de inventarios. Oye, pues definitivamente esto, hay una parte de mi inventario que ya no voy a poder desplazar. ¿Qué tengo que hacer para darle un efecto fiscal a ese tema de la destrucción o donación del inventario? ¿Para qué? Para que me ayude ese efecto fiscal en mi cierre de ejercicio, ¿no? Si vamos a la siguiente, Javier, por favor. Otro de los conceptos es la deducción de baja de activo que ha dejado de ser útil. Esto probablemente demanda un análisis más específico, pero ¿a qué se refiere? Pues puede ser que yo tenga una línea de negocio que por esta situación del COVID, de plano esa maquinaria yo ya no puedo utilizarla, ya dejó de ser útil para mí. Oye, Víctor, pero pues los fierros ahí están, o sea, me estás diciendo que vas a hacer deducible lo que quedaba pendiente de depreciar, pues eso es lo que dice la ley. Si yo puedo demostrar que dejó de ser útil para mí, entonces tengo ahí una deducción. Entonces hay que tomar decisiones y hay que buscar también ese efecto fiscal. Se puede dar mucho, si no es que ya se ha dado, y hay disposiciones fiscales específicas para estos casos. Cuando yo tengo la necesidad de vender al costo, a un precio igual al costo que
tuvo para mí el producto que enajené o incluso abajo del costo. Hay reglas específicas, revísenlas, porque puede haber consecuencias en caso de una revisión de parte de la autoridad, o hay algunas reglas específicas que nos señalan, el artículo 42 específicamente de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos señala cuál es el costo máximo que puedo tomar de deducción en esos casos, ¿no? Importante para organizaciones que son parte de un grupo y que tienen estudios de precios de transferencia. Recordarán que este tema implica que yo puedo dedicarme a comprar y vender celulares, pero yo solo produzco los celulares y se los vendo a mi empresa hermana, miembro del grupo, para que ellos lo comercialicen. Entonces, hubo necesidad por disposiciones fiscales, por cumplimiento de disposiciones fiscales, de hacer un estudio de precios de transferencia para si yo estoy vendiendo el celular en 1,000 pesos a mi empresa hermana, fiscalmente se acepte ese precio. Bueno, con toda esta situación del COVID, los comparables, que es uno de los elementos fundamentales de los estudios de precios de transferencia, seguramente se movieron. Es decir, ese celular o el producto que ustedes me digan probablemente ahorita ya no tiene el mismo valor. No en Guadalajara, no en Jalisco, no en México, en el mundo. Entonces, puede ser que esos estudios tengamos que revisarlos y tengan un efecto favorable o desfavorable para alguna de esas organizaciones. Entonces, ojo, no lo pierdan de vista. Si tienen aplicable un estudio de precios de transferencia, volteen a ver a su experto, a su fiscalista, a su auditor, para que platiquen el tema, porque ahí hay un efecto, un punto fino importante, ¿no? Y por supuesto, los convenios y prestaciones laborales que hemos tenido necesidad de hacer en estas fechas tienen efectos fiscales también. Simplemente en alguna charla de este tipo surgía con un colega el comentario de, ¿sabes qué? En nuestra plantilla nos ha pegado tanto el tema del COVID que la empresa ha decidido pagar gastos funerarios para cualquier familiar de colaborador que tenemos. Y ha sido una cantidad importante. Bueno, la siguiente pregunta, hablando de temas fiscales, es si eso es deducible o si es integrable para el trabajador o no, etcétera. Bueno, hay una disposición en la Ley de Impuestos sobre la Renta que ese tipo de erogaciones evidentemente sí son deducibles, hay que cuidar algunos requisitos, pero además es exento para el trabajador al que yo le puedo apoyar. Entonces, revisen también qué están haciendo con sus empleados, esos convenios laborales, esas prestaciones que están dando, para ver qué efectos fiscales tienen, para que nos ayude y nos permita salir adelante con este tema del COVID desde el punto de vista fiscal, ¿no? Víctor, aquí hay una pregunta de Fernando Antonio. Dice, ¿qué antigüedad de cuenta incobrable se puede deducir? Bueno, ese es precisamente el punto. Dependiendo si rebase el límite de los 30,000 UDIs, que hablamos de aproximadamente 200,000 pesos, si la cuenta por cobrar es menor a esa cantidad, en un comentario muy rápido, necesito esperar a que transcurra un año donde yo demuestre que no se me pagó y la puedo hacer deducible. Pero si es superior a esa cantidad, y fíjense bien qué interesante, con el solo hecho que yo demande yo a mi cliente, yo ya lo puedo hacer deducible. ¿Qué significa? Que si tengo una cuenta incobrable de menos de 200,000 pesos, la podrá hacer deducible probablemente en marzo del 2021. Pero si es superior a los 200,000 pesos y no lo he hecho, yo mañana puede ser que presente mi demanda y ya con eso esté soportado para que yo pueda hacer deducible esa deuda en 2020. Entonces, revisen ese fundamento legal que está ahí en su material, que lo vieron por ahí en pantalla, porque es muy interesante. Y bueno, por último, obviamente pues son algunos flashazos de todo esto, hay muchísimo más que comentar, pero en el ámbito de la actuación de la autoridad, también este tema de que estamos en una contingencia sanitaria de fuerza mayor, podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación algunas restricciones a la actuación de la autoridad. Una de ellas es, por ejemplo, las medidas de apremio. Probablemente no comparta la autoridad y probablemente si ustedes tienen un crédito de una multa, de alguna cosa con el SAT, van a tratar de ir y tratar de embargar y todo lo demás. Pero revísenlo con su abogado de confianza, porque
en estricto sentido y de acuerdo a lo que dice la ley, en este momento, en tanto la contingencia siga declarada, no podrían embargarme ni tomar algunas medidas de apremio que señala el código. Entonces, pues bueno, yo en lo personal tengo un cliente que la verdad no ha podido pagar sus cuotas de seguro social desde el mes de marzo. No ha podido. Y bueno, en ese caso, pues este tipo de medidas, pues son una herramienta que si mañana la autoridad se pone difícil, pues obviamente vamos a tener que hacer lo que tengamos que hacer, porque obviamente no se ha dejado de pagar por gusto, ¿no? Otra cosa es la suspensión de plazos y facultades de comprobación. Esto también entendemos que la autoridad no lo comparte, pero la disposición es muy clara. En este momento pareciera que no pueden ejercer sus facultades de comprobación porque estamos, insisto, en una contingencia sanitaria de fuerza mayor, ¿no? Y de igual manera, las multas, en estricto sentido, de acuerdo a lo que señala el artículo 73 de código, en este caso no podrían imponerme multas si la infracción obedece a que no pude yo cumplir por estar en un periodo como este. Entonces, revísenlo. Evidentemente la intención y la recomendación siempre será, pues hagamos el esfuerzo de cumplir, pero si no lo hemos podido hacer, tengan en cuenta esto porque les puede ayudar en algún caso de urgencia, ¿no? Adelante, Javier. Bien, un tema que es importantísimo y bueno, viendo todo esto que hemos platicado, viendo los impactos fiscales, los impactos obviamente tributarios, pero la parte de planeación, manejo de presupuestos y demás. Bueno, ¿cuál es el papel del contador público? Hablábamos de manejos de propuesta de valor, de cómo retomar este concepto. Bueno, para mí y en toda la interacción que he tenido, pues, un contador es mucho más que sumar y restar cosas. Es mucho más que un cargo y un abono. Sí, yo sé que salen muchas bromas en ese sentido, pero es mucho más alto que eso. Es mucho más que un origen y aplicación de recursos y que una simple persona o despacho que me está ayudando a determinar el pago de impuestos. Un contador conoce todas las entrañas de la empresa. Esa es una parte importantísima. ¿Por qué? Porque conoce los números, conoce las utilidades, incluso en el tema de las famosas dobles contabilidades que no ocurren, también las conocen. Pueden partir de los estados financieros para conocer la salud de la empresa. Perfectamente. Curiosamente, el contador es el primero que recibe preguntas de cómo le conviene modificar las líneas de producción para incrementar la productividad. El contador es un confidente del empresario. Es al primero al que le pregunta si lanza un nuevo producto o no, antes que su departamento comercial. Por eso es importantísima la labor del contador como un confidente, como una persona que es el punto de salida a una cantidad enorme de estrategias que pueden ayudar. Y aquí pues, tenemos grandes divisiones contables. Aquí sí me puedes ayudar un poquito, Víctor. Sí, bueno, efectivamente digo, hay una diversidad de opiniones, pero efectivamente podemos identificar estas áreas de actuación en la actuación propia del contador, ¿no? La contabilidad financiera que está enfocada al mundo de la bolsa de valores o de tener información financiera de acuerdo a normas de información financiera que nos hace comparables con otras organizaciones, ¿no? La contabilidad fiscal enfocada en el tema de impuestos y contribuciones, cumplimiento de obligaciones y pago, por supuesto, ¿no? Contabilidad industrial enfocada en costos, procesos de producción de las empresas, toda esta parte que también normalmente la atendemos o supervisamos, que es la parte de nóminas, etcétera. Yo ahí nada más agregaría algo más. Desde mi punto de vista, y es algo que hemos discutido en la Comisión de Contabilidad Administrativa y Costos, muy importante, todas esas facetas de la contabilidad probablemente podamos identificarlas así desde el punto de vista en que lo vemos, pero es una sola contabilidad. Es una sola. Incluso esto que decía Javier, con toda razón, casi no se da, pero pues es una sola contabilidad. Incluso esa primera o segunda o la de la cuenta fiscal o no fiscal que dice el empresario porque cree que eso existe todavía, realmente es una sola contabilidad. Y hay que verlo, diría yo, de esa manera, porque debe servirnos nuestros registros para atender todas estas contabilidades en específico, ¿no?
Bien, el contador como tal es, nuevamente como comentábamos, pues no es solo llenar esos formularios y declarar impuestos, ¿no? Incluso el tema de declaraciones de impuestos, si ustedes ven la tendencia del SAT, ya me da prácticamente la declaración de impuestos, ya casi no más falta que nos digan un día, eso es lo que vas a pagar, ¿lo quieres impugnar o no? Pero creo que un poco vamos caminando hacia allá, por lo cual el valor estratégico, el valor clave, es lo que ustedes saben hacer de forma natural como gente contable, es interpretar la información financiera y contable de la empresa. Es una persona que se ha preparado durante años, porque digo, si hacemos números rápidos, se hicieron un año de preprimaria, ¿no? 6 de primaria, llevo 7, 3 de secundaria, 10, 3 de prepa, llevo 13, 4 de carrera, llevo 17 años. Más algo que es muy curioso, todos los años el contador no deja de estudiar los cambios en la miscelánea fiscal. Se tiene que aventar una cantidad estratosférica de cambios y los tiene que traer aquí, ligeritos. Por lo tanto, es alguien que tiene una alta experiencia, un alto grado de preparación, conoce muchos giros, porque en muchos sentidos algunos despachos contables ven diferente, sobre todo cuando es gente que brinda el servicio de la contabilidad, conoce empresas de manufactura, de pailería, de ropa, prestadores de servicios y tiene opiniones de muchos lados. O sea, es una persona que traslada una cantidad de información de un lado a otro y el empresario confía muchísimo porque es el que le ve los números. Sí, digo, valga el ejemplo y que no venga con una ética o digo, con una etiqueta de machismo, pero muchas veces el empresario ni a su esposa le confía los números de la empresa y viceversa. Pero el contador los ve perfectamente. Los ve, los conoce y los interpreta y además opina sobre los números de la empresa. Entonces hay un valor estratégico tremendo en la parte del contador. Entonces para mí esto de estar en el colegio es estar en el nicho en donde está la parte estratégica de todos los sectores empresariales. Es un prestador de servicios transversales y la preparación que se va obteniendo a través de los diferentes diplomados, especialidades, como está la especialidad de costos, bueno, tiene mucho que ver con todo esto, con incrementar nuestras propuestas de valor. Y algo también importante, que también lo maneja muy bien el tema del contador, es que aprenden a construir información a veces con muy poca información, porque se las dan a cuentagostas, la limitan, tienen que hacer los cierres fiscales, pero no ha llegado toda la información del cierre y lo saben construir, pero perfectamente a través de la historia empiezan a construir con información empírica, empiezan a utilizar modelajes para analizar los costos para definir el precio de venta. ¿Cuántas veces han acudido a ustedes, los propietarios de una empresa, a pedirles su opinión sobre la fijación de precios? Ustedes le piden, bueno, enséñame los costos. Es que no los tengo. Bueno, a ver, vamos a agarrar una servilleta. Y en ese momento le arman una estructura a quemarropa y con un alto grado de precisión. Entonces, sí es una propuesta de valor muy fuerte, ¿ok? Crear criterios de asignación de gastos fijos, eliminarlos, claro, en lo posible porque me vuelve más flexible y utilizar los modelajes de forecast para la asignación de fijos, ¿no? Todo esto lleva un compendio muy importante de actividades que nos va llevando también al manejo de las estructuras de costos. Víctor, por favor. Sí, pues digo, aquí lo vemos en pantalla. Efectivamente, lo ideal es que podamos tener en nuestros sistemas de registro estructuras básicas de costos como estas que ven en pantalla, ¿no? Tener debidamente determinado, identificado el costo directo de mano de obra, el costo directo de materias primas, de maquinaria y equipo, y de igual manera los gastos indirectos de fabricación. Yo también aquí agregaría el tema de que más allá de que, como ya lo vieron ustedes, es algo en lo que los ingenieros nos aportan un enfoque muy importante, por esta cercanía que nos acaba de comentar Javier, tenemos la posibilidad de trabajar y de poner sobre la mesa esta información que como contadores podemos generar. Porque también a lo largo de estos años, como Diana se los mencionó en un principio, nos ha tocado participar en la Comisión de Contabilidad Administrativa y Costos desde hace ya varios años que se fundó en el colegio,
Y algo que ha sido recurrente de comentarios de colegas es el hecho de que muchas organizaciones o empresarios no valoran este tipo de trabajo que podemos nosotros desarrollar. Y aquí la reflexión que hemos tenido algunos de nosotros es, y por eso lo comento para dejárselo sobre la mesa, es si no nos habrá faltado también nosotros como contadores presentar adecuadamente la importancia que tiene esta información que preparamos. Porque efectivamente hay casos como los que comenta Javier, donde el empresario toma mucho en cuenta la información que le preparamos, pero hay otras organizaciones en las que no. Y entonces el perderse de esto que dice la lámina de que la estructura básica del costo no juegue en el rediseño de un producto o servicio, pues puede tener un alto costo para las organizaciones. Y en ocasiones vemos también que los empresarios en esta región, en este estado, en este país, pues a veces no tienen una formación muy sólida en estos temas financieros. Entonces no podemos esperar que ellos nos pidan estructura de información como esta. Los expertos somos nosotros. Probablemente tenemos esa responsabilidad de plantearle al empresario qué es lo mejor para la organización, porque probablemente él ni siquiera sabe el potencial de la información que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, pues sí, aquí está el tema de la importancia de la estructura básica de costos, pero insisto, tiene esas dos aristas. Hay organizaciones en las que sí nos utilizan mucho esta información y nos la solicitan, y hay otras que yo los invitaría a que analicemos por qué no se le da importancia a esto, ¿no? Y hacer una autocrítica, oye, pues será porque en una de esas yo nunca lo he mencionado como contador. Sí me tienen mucha confianza, pero nunca he dicho nada de esto. Entonces, pues tampoco puedo pedirle al empresario que sea experto y que venga un día y me diga, oye, necesito que veamos aquí la estructura del costo. No, pues el señor puede tener mucho olfato de negocios, pero no tiene una formación académica sólida y pues estos conceptos no le pasan por la mente, ¿no? Y si avanzas a la siguiente, Javier, y bueno, todo esto que hemos visto, diría yo, pudiéramos pensar que es una visión novedosa del rol del contador, no lo sé. Empezamos hablando de planeación estratégica, pasamos por el tema de Contraloría, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente todo esto para mostrar el tamaño de herramientas a las que pueden acceder si deciden acompañarnos en la especialidad. Créanme que sí es un cambio de visión. A nosotros en la Comisión de Contabilidad Administrativa y Costos, que tenemos compañeros como Javier, que es ingeniero, mercadólogos que también dan clases en la especialidad, gente enfocada al tema de sistemas, etcétera, etcétera, enriquecen muchísimo y nos dan a los contadores muchas herramientas. Y bueno, vuelvo al tema de si será algo novedoso. Y bueno, ven ustedes lo que está planteado, esta cita histórica ahí en la parte baja podrán ver que se le atribuye a Luca Pacioli, que es conocido, identificado como el padre de la teoría de la partida doble, padre de la contabilidad como la conocemos hasta hoy día. La consignó en uno de sus libros por allá en los años 1500 y vean lo que dice. El contador no debe ser un cuaderneris, tenedor de libros, es decir, no se concretará a ser un registrador de datos. El contador debe ser un ragioneri, un profesionista pensante capaz de apoyar al empresario en la toma de decisiones de calidad. Híjole, y bueno, pues no es nuevo, como les digo, o sea, desafortunadamente, diría yo, pues es algo que tiene, no sé, más de 500 años ahí, ya dicho, y bueno, como comentó Javier, a veces nos dedicamos más a atender nada más las necesidades inmediatas, que muchas veces son la parte fiscal nada más. Y como hemos visto hoy, puede ser, y yo no dudo que así es, el tema fiscal es una consecuencia de todo lo operativo y financiero que hemos visto, por ejemplo, el día de hoy. Si tenemos un adecuado manejo desde la planeación estratégica y por todos los temas que nos ha llevado Javier hoy,
El tema fiscal es una consecuencia que no nos va a dar ningún dolor de cabeza. Y a veces queremos resolver las cosas al revés. Primero empezamos por lo fiscal y lo demás es un desorden. Entonces, bueno, no sé si quieras ir a la siguiente lámina, Javier. Creo que hemos concluido con lo que teníamos preparado. No sé, Javier, si quieres agregar algo. No, pues por mi parte, realmente estoy muy satisfecho de, bueno, haber podido colaborar con ustedes un poco, haber compartido un poco de lo que se ve en el diplomado, en la especialidad de costos, y pues son temas que se tocan a mucho más detalle por la cantidad de horas, la asignación de carga académica, y que, bueno, obviamente contamos con un gigantesco respaldo de parte de todo el equipo del Colegio de Contadores. O sea, al final ahorita estamos viendo 3 rostros, 4 rostros en esta parte frontal de coordinación, pero hay todo un equipo detrás de todo este proceso para poder coordinar el tema de inscripciones, que hayan llegado los links, el flujo de información. Y bueno, eso es también creo que una de las partes importantes del valor de estar en el colegio, el contar con toda esta estructura de soporte, ¿no? Entonces, pues por mi parte, agradecerles muchísimo la asistencia. Fueron 2 horas de muchos conceptos y espero que hayan sido del agrado de ustedes. Víctor. Pues sí, nada más agradecer y de verdad la intención de este evento pues es darles una muestra de todo el potencial que tiene la especialidad. Como vieron en un principio con nuestro compañero Keida Alejandro, estamos por arrancar, el 4 de septiembre arranca este nuevo ciclo. Prácticamente es un año el que estarían ustedes cursando, dividido en 3 cuatrimestres, y créanme que sí, como contadores públicos y como cualquier otro profesionista afín, nos brinda herramientas muy interesantes para nuestro desempeño profesional. Y algunas que, como ya decíamos, las vemos un poquito distantes y al final, como decía Javier, a veces las aplicamos. El tema de estimaciones y algunas cosas en realidad las aplicamos, y ahora sí que la intención es que tengan las bases teóricas y prácticas, porque eso también es muy importante. Ya hablaba Javier de la estructura en el colegio. Nuestros profesores tienen un alto perfil práctico, es decir, no son nada más profesores que tienen experiencia académica, tienen una muy robusta formación académica, pero la mayoría de ellos, como por ejemplo el caso de Javier, están en el día a día aplicando estos conceptos. Y bueno, eso enriquece muchísimo porque tenemos temas de coyuntura, etcétera, etcétera, que les puede ayudar mucho a sus organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues sería eso de mi parte, Diana. Muchas gracias a todos y adelante. Bueno, si me permiten, voy aquí a dar unos reconocimientos aquí a nuestros aquí a nuestros expositores, que muchas gracias por su exposición. Y aquí ay, y aquí el Colegio de Contadores Públicos otorga el reconocimiento al ingeniero Javier Rojo Grijalva por su brillante participación como expositor en este webinar de la planeación estratégica, aspectos operativos, financieros, de costos y fiscales. Y aquí a nuestro compañero y presidente de esta especialidad, licenciado de Contaduría Pública, Víctor Hugo Aguayo Becerra, por su brillante participación como expositor en este webinar de la planeación estratégica y aspectos operativos, financieros, de costos y fiscales. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Y bueno, esperemos que... Gracias, Javier, gracias, Víctor, y a nuestros participantes, muchas gracias. Y los esperamos en esta especialidad. Así es, los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Diana, Gracias a Kate, todos. muy amables. Gracias. Diana, Víctor, Kate, muchas gracias, y a todo el equipo que está detrás, que no se ve. También gracias. Es correcto, gracias.